Continuamos con nuestro estudio de griego. Después de haber visto el indoeuropeo y la relación que el griego tiene con él, vamos a ver un poquito de la historia del griego. Vamos a dividir el estudio sobre la historia de griego en dos videos. En este vamos a estar viendo la prehistoria del pueblo griego y en el otro vamos a estar viendo el desarrollo de la lengua griega desde la época que se conoce como arcaica hasta el presente, para ubicar el koiné en medio de ellos, ¿no? Pero en este caso solo vamos a estar hablando de esa época mítica, ¿no? Todos los pueblos tienen una historia y también tienen una prehistoria. Y la diferencia entre las dos es que la historia se basa en documentos escritos, mientras que la prehistoria se basa en leyendas, hallazgos arqueológicos, etcétera. O sea, no hay nada escrito. En cuanto al pueblo griego, esto es un poquito engañoso porque, como vamos a ver más adelante, ellos sí tenían un tipo de escritura, pero esta fue descifrada hasta el 1952. Entonces, por mucho tiempo a esto se le conoció como prehistoria y siempre queda como prehistoria, ¿no? Y además, aunque se logró descifrar su tipo de escritura que se llama lineal B, no revela mucho contenido histórico y mucho de lo que vamos a decir realmente es bastante especulativo. Pero sí es una época interesante porque forma el imaginario de este gran pueblo. Vamos a empezar diciendo que el pueblo griego realmente no habitaba la zona que hoy en día se llama Grecia, sino que los antepasados de estos griegos habitaban más o menos la región que ocupaba el pueblo indoeuropeo, ¿no? Que serían las estepas del Mar Negro. Y aquí tenemos nosotros en este mapa la flechita en rojo para mostrar de dónde surgen estos pueblos que después van a constituir al pueblo griego y hasta dónde ellos llegaron. Claro, en este mapa se mira como un pequeño salto, pero aquí hay como 1000 kilómetros de distancia, ¿no? Los pueblos griegos se originaron entonces en las estepas del Mar Negro y ellos buscaban probablemente un mejor lugar para vivir. No sé de qué estaban huyendo. Quizás había sobrepoblación en aquella época y buscaron otros lugares para desarrollar su cultura. Probablemente había guerra o probablemente eran esclavos que salían huyendo. Esto era típico, esto que se menciona, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, de un pueblo de esclavos huyendo de la esclavitud y buscando la tierra prometida. Eso se repetía en muchos pueblos. Eso era típico. Si el pueblo había sido esclavo, de pronto lograba liberarse y lo siguiente era huir hacia otras tierras. Esto decimos precisamente porque la tierra a la que los griegos van a llegar es mucho más rocosa, más montañosa que la tierra de la cual ellos provenían. Pero de igual manera, hubo una inmigración. Los griegos reconocen que en su pasado habían cuatro tribus: los aqueos, los eolios, los dorios y los jonios. Y que estas cuatro tribus llegaron hasta el territorio griego y conformaron luego a este pueblo. Estas tribus estaban emparentadas y cada una de ellas tenía su propio idioma. No sabemos, por ejemplo, si fueron cuatro inmigraciones, es decir, primero llegaron los aqueos, después los eolios, después los jonios, y sí sabemos que los últimos en llegar fueron los dorios. No sabemos si llegaron en ese tipo de inmigración o si, por ejemplo, los aqueos tuvieron varios segmentos de inmigración. O sea, primero llegó una familia, luego dos, luego tres. ¿Cómo emigraron? Es un misterio, pero sí reconocen los griegos que estos cuatro grupos fueron los primeros que llegaron, que hablaban un indoeuropeo, o sea, que estaban emparentados con los griegos actuales. Antes de que los griegos llegaran a esta región, ya existían habitantes en estos lugares. O sea, en lo que hoy en día es Grecia, ya existían habitantes, y esto lo sabemos por los topónimos. De hecho, los topónimos es la manera de detectar cuál es la cultura primitiva que habitó algún tipo de lugar. Eh, digamos, yo estoy viviendo actualmente en Tegucigalpa. La palabra Tegucigalpa no es una palabra española,
Es una palabra nativa de los pueblos que habitaban estos lugares y entonces por esos nombrecitos es que nosotros sabemos quiénes habitaban antes ahí o por lo menos que los españoles no habitaban esos lugares. Por ejemplo, si hablamos de Guatemala, Guatemala es un término mexica, ¿no? Los mexicas contaron a los españoles cómo se llamaba ese territorio, que en los anales guatemaltecos se va a llamar Quiché, y Quiché quiere decir bosque, quiere decir lugar de árboles. Guatemala quiere decir lugar de árboles, pero en mexica, ya no en Quiché. Y entonces por los topónimos uno sabe qué pueblo habitó en esos lugares. Así que en Grecia existen y existían también en los relatos griegos muchos nombres no griegos y por eso sabemos que en esos lugares había habitantes antes de que los aqueos, que se supone fue la primera de las tribus que emigró, llegara a este lugar. No solo eso, sino que también se había desarrollado una gran cultura en esta isla que tenemos acá. Esta es la isla de Creta. Ahí se desarrolló una gran cultura no indoeuropea, aunque hay ciertos eruditos que ponen eso en tela de juicio. Sabemos que ahí existía un gran pueblo que se van a llamar los minoicos, ¿no? Así los vamos a conocer como los minoicos, y llegaron incluso a desarrollar un estilo de escritura. Digo, lo que se pone en tela de juicio no es que los minoicos hayan o no hayan existido. De hecho, ellos existieron y dejaron muchos registros de su cultura, ¿no? Pero lo que se ha puesto en tela de juicio es si eran o no indoeuropeos. La mayoría de los eruditos va a decir que no eran indoeuropeos y le echan mucho la culpa a los semitas. Los semitas es otra familia de idiomas donde está el hebreo, el árabe, el antiguo acadio, qué sé yo, otros idiomas, ¿no? Y que el minoico era parte de esos idiomas. Hoy en día no sabemos exactamente, llegaría a atreverme a decir que no sabemos qué hablaban los minoicos. Su escritura no ha podido ser descifrada todavía. Pues bien, estos minoicos tenían una gran civilización, como vamos a ver a continuación, y obviamente influenciaban toda la región porque ellos la dominaban tanto política como culturalmente. Y entonces los antepasados de los griegos, es decir, los aqueos, los eolios y los jonios, los dorios va a ser un poquito después, emigraron hasta este lugar y fueron grandemente influenciados por estos minoicos y también fueron sometidos políticamente. La inmigración se inició más o menos 2000 años antes de Cristo, o sea, hace 4000 años. Para tener una idea, ya que estamos muy relacionados con la Biblia, este es más o menos el tiempo de Abraham, de Isaac, de Jacob y de la llegada de José a Egipto. O sea, cuando aquello se está dando en el contexto bíblico, también los aqueos están viniendo a habitar lo que después se va a llamar Grecia. Y obviamente, como son una tribu de inmigrantes, van a quedar sometidos a los minoicos y van a quedar sometidos no solo política, sino también culturalmente. Ok, este es el palacio de Nosos en Creta, en la isla de Creta, que fue construido en honor o fue construido para el rey Minos. Este rey Minos es un rey legendario de los cretenses o de los minoicos. Y en la fotografía obviamente podemos ver solamente ruinas, ¿no? Pero el palacio era bastante grande. Estas torrecitas que tenemos al fondo, como esta que señalo con el mouse y esta otra que está atrás, son parte del mismo palacio, ¿no? Que ha sido destruido. Y por este frente, que es probablemente de los más famosos de este palacio, podemos ver la grandeza de esta gran civilización. Incluso se habla, por ejemplo, del laberinto que ha sido descubierto, por cierto, por los arqueólogos. Vemos aquí, por ejemplo, una fotografía sobre ciertos objetos de cerámica de esta sociedad minoica y podemos ver que era una cultura bastante refinada. Si nosotros vemos, no es una cerámica sencilla, es una cerámica bien delicada, ¿no? Y podemos compararla a grandes culturas como la china, por ejemplo, o la egipcia.
Lo único es que los minoicos están viviendo aproximadamente 2000 años antes de Cristo, o sea, es una sociedad antiquísima. Y en ese momento ellos ya comerciaban con los fenicios, ellos comerciaban con los egipcios, aunque los fenicios van a ser una cultura que se va a desarrollar un poquito después, un poquito más tarde, pero sí podemos ver el refinamiento de esta cultura y decía que incluso ellos llegaron a crear un tipo de escritura. Aquí tenemos algunas piezas de esa escritura que los eruditos han llamado lineal A. Lamentablemente, no ha podido ser descifrado todavía. A veces he visto noticias de que este disco sí ha sido descifrado, pero yo soy escéptico de las personas que dicen logré descifrar eso hasta que logren descifrar todos los escritos y todo tenga ya mucho sentido, ¿no? Esta sociedad minoica desapareció. O sea, esta cultura o esta civilización desapareció. Algunos hablan de invasiones. La teoría que defienden la mayoría de los eruditos es que un gran volcán que existía, bueno, existe en este lugar, el volcán Santorini, hizo erupción y que obviamente causó tanto daño en toda la región y sobre todo en la isla de Creta, acabando así con la civilización. O sea, algunos minoicos sobrevivieron, obviamente, pero su civilización colapsó. Esto es muy probable, sí, porque esa explosión que se dio en el año 1602 antes de Cristo, fue tan grande que las cenizas de la erupción se han encontrado en el delta del Nilo. En el mapa, Egipto ni siquiera aparece, ¿sí? Si las cenizas llegaron hasta ese lugar, no podemos imaginar la destrucción que hubo en la isla de Creta. Y en conclusión, la refinada y sofisticada sociedad minoica desapareció. Ahora, cuando esta sociedad desaparece, obviamente hay una nueva cultura que se va a desarrollar. A esa cultura los eruditos han llamado micénica. Recordemos que ya llegaron los antepasados de los griegos hasta este lugar, los minoicos no lo son, culturalmente sí, pero racialmente no. Los antepasados de los actuales griegos, hablábamos de tres tribus, ¿no? Los jonios, los eolios y los aqueos, llegan y habitan esta región que está encerrada por el círculo, varias de estas islas, luego ellos se van a mover, pero es en esta región donde se va a desarrollar una gran sociedad. Los eruditos han llamado a esa sociedad la sociedad micénica. Aunque existían varias ciudades en lo que hoy en día es Grecia, sobre todo en el Peloponeso, ciudades famosas como la ciudad de Argos, que estaba donde estoy señalando con el mouse. Esa ciudad va a ser famosa por los mitos griegos, pero donde está ubicada la estrellita, es decir, cerca de la actual ciudad de Corinto, se desarrolló una gran ciudad. A esta ciudad se le conoce como Micenas. Y por eso a esta sociedad o a esta civilización o a esta cultura se le va a llamar micénica por causa de la ciudad de Micenas. ¿Qué tan refinada fue esta sociedad? Bueno, aquí tenemos una fotografía, es más bien un retrato, ¿sí? Porque este hombre vivió hace mucho tiempo, en el siglo XIX, y él es responsable por el descubrimiento de estas dos ruinas que están acá. Su nombre era Heinrich Schliemann. Él era alemán, ¿no? Y de niño soñaba con las historias de Homero, que la mayoría de la gente creía que eran fantasía, la destrucción de Troya, Agamenón destruyendo la Troya de Príamo, y Agamenón era rey de Micenas. Así es de que de adulto se convirtió en explorador y fue hasta Grecia, ¿no? Y descubrió las ruinas de ambas ciudades. A la izquierda nosotros tenemos las ruinas de Micenas, o sea, sí es una ciudad histórica, y podemos ver la fortaleza, ¿no? Esta es la famosa entrada de los leones, porque arriba del pórtico tenemos a dos figuras de leones, una frente a la otra, ¿no? Es la entrada de los leones en Micenas, y en la fotografía de la derecha tenemos las ruinas de la antigua Troya. En efecto, Troya existió y este hombre, Heinrich Schliemann, la descubrió. Estos micénicos
también formaron un tipo de escritura, y aquí es donde se puede ver el influjo de la sociedad minoica. Podría yo también mostrar aquí varios jarrones, como lo hice con la sociedad minoica, de jarrones que se han encontrado en Micenas, y es el mismo estilo, o sea, sí fueron altamente influidos. A este tipo de escritura los eruditos han llamado lineal B, porque al micénico se le llama lineal A, no ha sido descifrado, y a este se le llama lineal B. Este sí fue descifrado y se parece mucho al anterior, solo que estamos hablando de otro idioma. Allá hablábamos de minoico, aquí hablamos de micénico, o diríamos de griego antiguo, ¿no? Este sí fue descifrado y lo descifró este hombre que aparece en la portada de esta famosa revista científica, Michael Ventris. Él era explorador, pero también era un genio lingüista y logró descifrar este lineal B. Eso fue en el 1952. O sea, eso es bastante reciente, ¿no? Bastante reciente. Ahora, ¿por qué logró descifrar este lineal B y no logró descifrar el lineal A? Aquí vamos a tener dos razones. La primera es que en el caso del lineal A, que es del minoico, nosotros no tenemos ni idea de cómo se hablaba el minoico. Entonces, esto es como resolver un rompecabezas sin saber qué figura existe. O sea, no tenemos ni idea de qué es lo que estamos buscando. Buscar una aguja en un pajar, pero ni siquiera tenemos la idea de que es una aguja la que estamos buscando. Solo busque algo y a ver qué encuentra. En cambio, en el caso del lineal B, puesto que sabemos que es griego y nosotros conocemos el griego arcaico, por ejemplo, que está ahí pegadito al griego micénico, entonces ya tenemos una idea, ¿sí? La segunda razón es que se han encontrado muchas más tablillas de lineal B que de lineal A. Entonces, al haber mucha más abundancia, tenemos mucha más oportunidad de encontrar los mismos símbolos. Aquí me llama la atención, por ejemplo, este símbolo que señalo con el mouse, que es como un círculo y una cruz, y también voy a encontrarlo acá. Y eso ya me da una idea, ¿no? Entre más tablillas yo tenga, más probable es que logre descifrarlo. Y una tercera razón, obviamente, es que Michael Ventris es un genio. Este hombre es británico. Es un genio realmente porque aún conociendo el griego y aún teniendo muchas tablillas, se necesita a un genio para lograr descifrar un tipo de escrito. Pero sí ha logrado ser descifrado y por eso conocemos muchas de estas historias, ¿no? Que aparecen en muchas de estas tablillas. En el año 1200, esta sociedad micénica desapareció. ¿Qué produjo esa desaparición? Hay muchas teorías que van desde desastres naturales, no sabemos exactamente a qué echarle la culpa, porque el volcán Santorini que destruyó la sociedad minoica, sobre todo el Palacio de Nosos que aparece ahí en el mapa, eso había pasado mucho tiempo antes, ¿no? En el 1600. Y aquí ya estamos hablando más o menos del 1200. Pero siempre había desastres naturales que a veces no quedan registrados históricamente. Podía ser también convulsiones internas, personas que peleaban por el reino y destruyeron Micenas. La teoría más defendida por los eruditos es que una nueva tribu indoeuropea, es decir, otro ascendiente de los griegos, llegó a la zona, es decir, los dorios. Curiosamente, los dorios llegan en el 1200. Notemos entonces cómo estas tribus van llegando en mucho tiempo. A veces cuando uno estudia historia, por ejemplo, ahorita estamos hablando aquí de un video de 40 minutos, y cuando uno estudia historia, se le figura que las cosas sucedieron muy próximas una de la otra, pero la migración de los aqueos, decíamos, en el año 2000, y la migración de los dorios, que va a ser la última de las tribus, y tenemos que ubicar a los eolios y los jonios en medio de esa dimensión, sucede en el 1200, ¿no? La última, y eso significa que tenemos aproximadamente 800 años en que suceden estas diferentes migraciones. 800 años. Eso es definitivamente mucho. Nuestros países, por ejemplo, tienen aproximadamente 200 años de independencia de España.
para que tengamos una idea de qué tan largo es eso. Entonces, la hipótesis es que los dorios, que es la última de las tribus, llega hasta la región. Y si nosotros vemos este mapa que han construido los historiadores, podemos notar, por ejemplo, en tipo marrón, los aqueos, ¿no? Serían los aqueos, estos marrones acá, pero antiguamente los aqueos gobernaban prácticamente toda la región, puesto que los micénicos eran aqueos, y cuando Homero me habla a mí de la invasión de Troya, dice que todos los pueblos aqueos se juntaron, o sea, formaron una gran flota. Esa es la sociedad micénica, es aquea, ¿no? Y ahora ya los vemos bien reducidos y el territorio que antes era de los aqueos ahora pertenece a los dorios. Y eso significa que la teoría de que los dorios realmente fueron los que destruyeron a la sociedad micénica es probable, es posible. Claro, ellos están viniendo, son una sociedad guerrera y culturalmente son inferiores a la sociedad micénica, y por eso es que a la hora de haber una conquista hay un retroceso cultural. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Los romanos era una sociedad muy avanzada en comparación con los bárbaros que invadieron. Sin embargo, los bárbaros eran mejores militarmente hablando. Y una vez que ellos destruyen el imperio romano de Occidente, toda esa región tiene un retroceso cultural. Eso va a suceder. O sea, pasan ahí varios siglos de oscurantismo y esto va a pasar con la Grecia también. O sea, 1200 termina esta sociedad micénica y luego entramos aproximadamente a 500 años a lo que se le llama la Edad Oscura. Ahora estamos viendo la Edad Prehistórica, después viene la Edad Oscura y de la Edad Oscura solo vamos a decir que son 500 años y que es una Edad Oscura. Precisamente no tenemos mucho que decir, por eso es que es oscura. ¿Qué pasó? No sabemos, desapareció prácticamente la cultura de esta gran sociedad que estamos viendo acá. Los eolios están pintados aquí con verde, ¿no? En ambos lugares hay un tipo de migración hacia lo que es el Asia Menor, y a los jonios también los vamos a ver ubicados aquí en púrpura y emigrando. ¿Cuál es la razón para que haya una emigración? Bueno, que hay peligros y probablemente se deba a la invasión de los dorios. Eso provoca, por ejemplo, que los eolios tengan que emigrar hacia lo que hoy en día es Turquía, y que al mismo tiempo los jonios tengan que hacer un tipo de migración semejante porque están frente a peligro, van a emigrar, ¿no? Y van a colonizar toda esa área de Éfeso, Mileto. Más tarde vamos a hablar de eso cuando veamos el video sobre el griego arcaico, ¿no? Y los aqueos van a emigrar a Chipre. ¿Cómo sabemos nosotros eso? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo sabemos nosotros, por ejemplo, que los aqueos emigraron a Chipre? Bueno, porque los aqueos van a hablar un tipo de dialecto que después se va a conocer como arcadio, ¿no? Los arcadianos. El arcadio. Y el arcadio está íntimamente emparentado con el chipriota. Y así nosotros nos damos cuenta precisamente y podemos seguir el rastro de las migraciones. Decía que ellos habían formulado un tipo de escritura que se le llama lineal B. Los griegos olvidaron cómo leer ese lineal B. Por eso entramos a 500 años de oscurantismo. Pero a la pregunta de ¿por qué olvidaron? Bueno, vamos a responderlo de esta manera. El lineal P no era un alfabeto fonético como el nuestro, como el español, por ejemplo. No era un alfabeto fonético ni como el griego que vamos a estar estudiando, que es el griego koiné. Ese alfabeto fonético lo inventaron los fenicios y fue realmente un desarrollo tecnológico muy importante. ¿Por qué? Porque cada idioma tiene alrededor de 20 o 30 variado ahí, en medio de eso, porque cada idioma es diferente, ¿no? 20 o 30, entre 20 y 30 fonemas. Muy bien. Eso significa que para poder crear una escritura para un idioma, nosotros necesitamos 20 o 30 letras. Y con eso solucionamos el problema. Algunos otros signos, ¿no? Pero 20 a 30 letras y ya podemos escribir un idioma.
Sin embargo, el lineal B no era fonético porque ellos no habían llegado todavía a esa intuición lingüística. Era un alfabeto silábico. Y eso significa que había una letra para cada sílaba. Ahora sí complicamos la situación, porque para crear una sílaba generalmente nosotros mezclamos tres fonemas y eso significa que tenemos que multiplicar nuestro número 20, siendo conservadores, ¿no? 20, tres veces, o elevarlo a la potencia 3, que da lo mismo, y eso nos da 8,000. Entonces, lo mínimo serían 8,000 letras. Eso significa que quien sepa leer realmente pertenece a la élite. Hoy en día, cualquier persona puede aprender a leer en cuestión de un año contando que tenemos 20 o 30 letras. Supongamos que tuviésemos 8,000, como en el caso de los griegos en esta época prehistórica. En ese caso, podemos imaginar cuánto le costaba a una persona dominar la escritura de su idioma. Un esclavo no podía hacer eso, tampoco lo podía hacer una persona pobre, tenía que ser alguien de la élite y alguien muy inteligente también. Bueno, esto es semejante al chino y por eso pongo aquí varios caracteres chinos, ¿no? Porque el chino, de hecho, tiene tantos caracteres que ni los mismos chinos saben cuántos son. Cuando uno busca en Internet cuántos caracteres tiene la escritura china, ellos van a decir entre 50 y 58,000. Aprender 50,000 caracteres para dominar la escritura china, no, eso es difícil. Entonces, la mayoría de chinos saben entre 4,000, 5,000 caracteres y ahí solucionan los problemas, ¿no? Claro, ellos han mantenido esa cultura por mucho tiempo. Actualmente el chino ya está utilizando un tipo de alfabeto fonético porque es ventajoso. Solo que ellos conservan su escritura porque tiene gran valor cultural. O sea, las cosas tienen valor y muchas veces que se olvide algo es bastante triste, pero sí es bastante complicado, ¿no? Y lo que sucede con, o mejor dicho, el problema con este tipo de escritura es que cuando la civilización colapsa y la élite desaparece, entonces ya nadie sabe cómo leer esto. Y por eso entramos a los 500 años de oscurantismo. Esta es la misma razón, por ejemplo, por la cual los egipcios olvidaron cómo descifrar sus jeroglíficos. Los egipcios mantuvieron esos jeroglíficos por miles de años, los conservaron mientras fueron un imperio. Aun cuando ellos fueron invadidos por los griegos, siguieron escribiendo en jeroglíficos y siguieron entendiéndolos. Pero cuando los romanos los conquistaron y junto con los romanos llegaron los cristianos impusieron su propio alfabeto, un alfabeto, el alfabeto griego, digámoslo así, y a partir del griego, los egipcios aprendieron a escribir su propio idioma, o sea, el egipcio antiguo. A este tipo de escritura que ya va a ser fonética de un alfabeto que se tomó del griego, se le llamó copto. Y como era mucho más sencillo, entonces empezaron a utilizar copto y olvidaron cómo escribir jeroglíficos, ¿no? Y esto es una escritura bien compleja. Actualmente también ha sido descifrada por una piedra que encontró Napoleón Bonaparte en Alejandría y que se llevó hasta Francia y que como Napoleón Bonaparte perdió la guerra con los ingleses, entonces se encuentra en el Museo Británico que se llama la Piedra Rosetta. Los jeroglíficos fueron descifrados o están siendo descifrados porque siempre hay X o Y carácter que da mucha discusión, ¿no? Y lo mismo pasó con este lineal, entonces necesitamos a un gran genio para descifrarlo, pero los griegos olvidaron cómo escribir su idioma o cómo interpretar sus antiguos escritos. Homero viene después. Homero es el primero que escribe en griego arcaico, es decir, un griego ya con el alfabeto griego propiamente dicho. Y Homero nos cuenta las historias de antaño, Hesíodo también. Esta historia es como la historia gloriosa que forma todo el imaginario colectivo de los griegos. Esta es la época de las grandes epopeyas, de las grandes leyendas, de los grandes mitos, como el viaje de Jasón y los argonautas para conseguir el vellocino de oro, como Perseo, yendo a cortarle la cabeza a Medusa para destruir el Kraken que había sido liberado por Hades.
todas estas leyendas de Argos, ¿no? Porque Jasón era de Argos, los argonautas, quiere decir los navegantes de Argos, también Perseo para rescatar a la princesa de Argos, también Teseo matando al Minotauro, ¿no? En el laberinto de Nosos, en Creta, también era de Argos. Argos es bien famosa, ¿no? Por las leyendas, por las historias, ¿no? Este Minotauro, mitad hombre, mitad toro, que estaba en el laberinto de Nosos y que precisamente devoraba hombres, era antropófago, y luego tenemos a Teseo, el gran héroe, destruyendo a este Minotauro. Y Micenas va a ser famosa, ¿no? Por la historia de Troya, ¿no? Por la historia de la Ilíada que escribe Homero, o más bien que relata Homero, porque en la leyenda Homero es ciego y alguien escribe por él y él simplemente era un gran poeta que recordaba todos esos relatos, ¿no? Que había una de las mujeres más hermosas de todo el mundo, o la más hermosa del mundo conocido, que era Helena. Helena estaba casada con el rey de Esparta, que va a ser Menelao, y Paris se enamora perdidamente de Helena y se la lleva a Troya. No sabemos si raptada o seducida, pero el caso es que se la lleva a Troya. Y entonces Menelao solicita la ayuda del hombre más poderoso de ese tiempo, que curiosamente también era su hermano Agamenón. Y entre los dos lanzan una gran expedición a la que se unen todos los pueblos aqueos. Todos estos pueblos conservaban cada uno de ellos su propio idioma, su propia identidad, ¿no? Pero aquí hay algo que los unifica, hay un fin común: rescatar a esta Helena que ahora vive en Troya, antes era de Esparta, ahora es de Troya. Y todos estos pueblos aqueos, se supone que también los jonios y los eolios se unen en esta gran misión. Los dorios no, porque no han llegado todavía, van a llegar mucho tiempo después. Todos ellos se unen para rescatar a Helena o destruir Troya, cualquiera de las dos. De hecho, hicieron las dos, ¿no? La Troya de Príamo, de Héctor y de Paris. Y curiosamente nosotros conocemos a esta civilización como griega. Los llamamos griegos porque así los llamaron los romanos. Sin embargo, ellos no se conocen a sí mismos o no se identifican a sí mismos como griegos, sino como helenos. Y aquí vemos qué tan importante fue esta epopeya para ellos, o qué tan importante fue esta misión de rescatar a Helena, tanto así que ellos ya no se van a distinguir como jonios, como eolios, como dorios más tarde, o como aqueos, sino se van a llamar simplemente helenos, es decir, los que fueron a rescatar a Helena. Muchas de estas tradiciones se conservaron de manera oral. Los abuelos contaban a los nietos las historias de los grandes hombres que vivieron en esta época, como Aquiles, el de los pies ligeros, el capitán de los mirmidones, como Ulises, el sabio Ulises, rey de Ítaca, como el gran Agamenón, como el gran Menelao, como la Troya, cuyos muros eran tan imponentes que decían los griegos que el mismo dios Poseidón los había construido y se necesitaba un caballo de madera para poder traspasar esos muros con un ejército encerrado dentro. Todo eso se mantuvo en la tradición hasta que se reinventó la escritura y ya mucho mejorada, ya no copiada de los minoicos de lineal A, sino copiada ya de los fenicios, su alfabeto fonético. Y entonces el primero es Homero en relatarnos esta historia por medio de la Ilíada y la Odisea. Luego van a venir otros escritores como Hesíodo, el mismo Platón nos va a hablar mucho de la mitología, y por ellos nosotros conocemos estas historias mezcladas entre la leyenda y la realidad. Lo importante es que los griegos sí se la creyeron y que estas historias de esta época mítica le dieron al pueblo esa unidad que necesitaba para más tarde embarcarse en la conquista del imperio persa por parte de Alejandro. En el siguiente video vamos a contar ya el desarrollo de la lengua griega a partir de que fue escrita. Eso ya va a ser un poquito más científico y vamos a poder hablar con más detalle. Si te gustó este video, pues dale like y compártelo.